Sin dudas, puede que alguna vez haya pasado por tu cabeza la idea de hacer algún tipo de inversión, ya sea porque lo hayas escuchado en alguna red social o porque lo hayas visto en algún anuncio. Es probable que esta idea te haya rondado. Sin embargo, hay algo importante que debes saber acerca de las inversiones. Primero, y ante todo, es fundamental investigar a fondo cuáles serán los instrumentos en los que deseas invertir, porque allá afuera existen muchos que no son reales o que son estafas. Estas estafas suelen identificarse porque ofrecen resultados extraordinarios que son prácticamente imposibles, rendimientos extremadamente altos en muy poco tiempo, o promesas de que no tendrás que invertir nada de tu capital. Sin embargo, al final del proceso, te pedirán algún tipo de depósito o dinero a cambio y terminarás siendo estafado sin recibir ningún beneficio. Por esta razón, en el mundo de las inversiones es crucial tener cuidado y contar con una sólida base de información antes de decidir en qué invertir. Ahora bien, en la otra cara de la moneda, las inversiones son algo grandioso. A largo plazo, pueden ayudarnos a hacer crecer nuestro capital y servirnos como un resguardo que mantiene a salvo y en orden parte de nuestro dinero, generando rendimientos que nos traigan beneficios. Es por ello que en el video de hoy, me gustaría darte algunas ideas y consejos acerca de las inversiones. Cuáles son las inversiones más seguras y cuáles son un poco más riesgosas, pero con mayores rendimientos. Sin embargo, antes de comenzar, me gustaría dejar algo en claro. En este video se recopila información acerca de las inversiones y se mencionan algunas de ellas. Sin embargo, esto no es una recomendación profesional, solo es una aportación a tu conocimiento para que, con algo de investigación y asesoramiento, puedas tomar la mejor decisión a la hora de invertir. Te servirá para tener una noción acerca de algunos tipos de inversión, cómo funcionan y para inspirarte. Sin más, ahora sí, empecemos. Lo primero que debemos saber es que existen dos tipos de inversiones: las inversiones que te generan rendimientos fijos y las inversiones que te generan rendimientos variables. Ok, pero tal vez estamos yendo muy rápido. Primero, dejemos claro qué son los rendimientos en las inversiones. Los rendimientos son aquella utilidad que obtienes después de invertir tu dinero en algún instrumento y haber completado cierto plazo. Por ejemplo, si inviertes tu dinero en una moneda que hoy cuesta $10, pero mañana sube a $20, habrás ganado $10 de rendimiento. Este concepto es sencillo, sin embargo, se aplica de diferentes maneras a cada uno de los tipos de inversiones. Una vez entendido esto, empecemos con las inversiones de rendimientos fijos. Estas inversiones se caracterizan por algo muy peculiar. En la mayoría de estos instrumentos, tu inversión está prácticamente asegurada. Esto significa que al completar el plazo, recibirás el porcentaje establecido al principio al 100%. En estas inversiones, en la mayoría de los casos, no terminas perdiendo. Sin embargo, hay una desventaja importante. Normalmente, los rendimientos son bastante bajos y los plazos son largos. Por ejemplo, te obligan a dejar tu dinero durante más de un año o más de medio año, y te ofrecen rendimientos que no suelen superar el 10%. Claro, esto no es una regla general, pero en la mayoría de estos instrumentos es lo que sucede. A pesar de ello, como mencioné, es el tipo de inversión más sencillo de entender y en el cual tu dinero estará más seguro, pero no es la única opción que tienes. Existe otro tipo de inversión llamada inversión de rendimientos variables. En este tipo de inversión, los rendimientos suelen ser más altos. Sin embargo, otra característica importante es que conllevan un mayor nivel de riesgo, ya que muchos de estos instrumentos no están regulados y no tienen un plazo fijo. Por este motivo, no tienen muchas restricciones. Además, para invertir en este tipo de instrumentos, debes tener un conocimiento amplio sobre el tema y sobre inversiones en general, para poder tomar decisiones acertadas y no perder tu capital fácilmente. Esta es otra característica de este tipo de inversión. Si bien puedes obtener rendimientos muy atractivos, también corres el riesgo de perder tu dinero. Por eso, la gestión de riesgos es fundamental. Ahora que hemos entendido estos conceptos, vayamos a la siguiente parte del video.
En esta parte, recalcaremos algo importante. Todos tenemos un tipo de perfil de inversión. Estos perfiles pueden estar balanceados entre tomar un alto riesgo con altos rendimientos o tomar un bajo riesgo con bajos rendimientos. Todo dependerá de nuestra edad, conocimiento y experiencia. Sin embargo, lo que siempre te recomendaré es encontrar un equilibrio entre el riesgo y el beneficio. De esta manera, a pesar de tomar decisiones arriesgadas en ocasiones, sabrás manejar el nivel de riesgo y no exponer demasiado tu capital y dinero. Comencemos explicando cuál es la inversión más segura que existe. Bien, la inversión más segura que existe es invertir en activos gubernamentales o en la Tesorería Nacional. Puede ser que vivas en Latinoamérica o en Norteamérica, como en Estados Unidos o Canadá. Para cada uno de estos países, aplica de manera distinta. Sin embargo, en Latinoamérica, en la mayoría de los países, existen inversiones en activos del gobierno. En el ejemplo de México, podemos encontrar a CETES, que es el instrumento de inversión más seguro que existe, incluso llamado inversión cero riesgo. Se le llama así porque es casi garantizado que recuperes tu dinero con un rendimiento. Es por ello que si estás empezando a incursionar en este mundo, podrías considerar investigar un poco más acerca de estos instrumentos y decidir si esta opción podría beneficiarte positivamente. Una de las desventajas de este instrumento es que los rendimientos suelen ser bastante bajos, normalmente por debajo del 10%, en ocasiones y en algunos países un poco por arriba del 10%, como el 11%. Sin embargo, recuerda que antes que nada, debes investigar muy bien el instrumento en el que vas a invertir para tener todos los detalles, ya que nunca está de más. Sin embargo, este no es el único instrumento que existe. También existe otro instrumento fijo, pero este está caracterizado por tener un poco más de riesgo que el anterior. Este es invertir a un plazo fijo, pero fuera del gobierno o de activos gubernamentales, como en instituciones bancarias o en algún otro tipo de institución que maneje inversiones. Normalmente llegan a ofrecer tasas un poco más atractivas. Sin embargo, recuerda que al considerar como opción invertir en este tipo de instituciones que no son gubernamentales, debes hacer un estudio aún más profundo acerca de cómo está constituida esta institución y todos los detalles para llegar a la conclusión de si es confiable o no. Con esto, lo que queremos lograr es asegurar nuestra inversión y saber que al final del periodo sí obtendremos nuestros rendimientos sin riesgo de que la institución desaparezca o quiebre. Aún así, si ya tienes algo de experiencia en inversiones y suficiente conocimiento e investigación, puedes aventurarte a realizar este tipo de inversiones, pero siempre considerando la responsabilidad que esto conlleva y estando consciente de que así como tienes la posibilidad de ganar, también tienes la posibilidad de perder. Aquí es donde entra la importancia de la gestión de riesgos, balancear tus porcentajes de ganar y perder, y encontrar la mejor opción para obtener los mejores rendimientos con el menor porcentaje de pérdida. Ahora entremos en materia con los ya mencionados instrumentos de rendimientos variables. Cabe recalcar que estos suelen ser de alto riesgo, ya que al ser variables, pueden generarte rendimientos buenos y que superen por mucho a los fijos. Sin embargo, la gestión de riesgos suele ser más complicada y requiere mayor experiencia y conocimiento. Aún así, compartiremos en este video algunos de ellos, empezando por las acciones de las empresas. Existen muchísimas empresas en el mundo, de clase mundial y posicionadas en lo más alto de la bolsa de valores. Sin embargo, debes saber algo importante. Estas acciones de las empresas son simplemente partes de la empresa que la misma pone a la venta al público. Esto con el objetivo de financiar mediante capital e inversión de las personas, sus proyectos y actividades empresariales. Y tal vez te preguntes, bien, ¿y si tengo una parte de la empresa, qué obtendré a cambio? Es una buena pregunta y la responderemos. Pero antes, debes saber que normalmente estas acciones son pequeños pedazos de la empresa, no un porcentaje tan grande en la mayoría de los casos. Por lo cual, por comprar una acción, no tendrás acceso a una parte mayor de la empresa, sino a una milésima de ella. A pesar de esto, no debemos subestimar el potencial de rentabilidad que tienen.
Aunque debes saber que esto también depende de la cantidad de dinero que inviertas, no es lo mismo comprar $100 en acciones que comprar $50,000 en acciones. Recuerda que es importante estudiar bien las acciones de la empresa en la que vas a invertir. Una vez entendido esto, las maneras en que estas acciones nos generan rendimientos son dos. La primera es al aumentar su valor. ¿A qué me refiero con esto? Remontémonos al ejemplo del principio, pero esta vez con acciones. Imaginemos que tienes una acción de Apple, que hoy cuesta $3,000. Inviertes esos $3,000 en comprarla, y con el tiempo, esta sube a $5,000. Entonces, simplemente con el hecho de que esta acción suba, tendrás un rendimiento que estará determinado por cuánto suba en el mercado. Considerando que subió $2,000, estos serían tus rendimientos si vendieras la acción. Sin embargo, esta no es la única manera en la que las acciones generan rendimientos. También existe otra manera llamada dividendos. Lo explicaré de una manera sencilla. Los dividendos son simplemente el pago que nos hace la empresa por tener una acción de ellos o una parte de una acción. Normalmente suelen ser bastante bajos y, como en el ejemplo anterior, dependerá de la cantidad de dinero que inviertas. Sin embargo, esto es una retribución que se nos da por haber inyectado capital y por ser propietarios de una acción de la empresa, o de un pedacito de ella. Recuerda que las empresas tienen un constante y turbulento gráfico de variaciones. Posiblemente hoy estén en la cima, pero puede que en unos meses estén en una caída brutal. Por ello, este mercado, al ser tan volátil, debe ser manejado con cuidado y precaución para no tener problemas con los rendimientos que generen estas acciones y además para no correr el riesgo de perder tus inversiones. En el mismo ramo, existe otro tipo de inversión, un instrumento que en ocasiones llega a ser un poco más seguro que el mencionado anteriormente. Este instrumento es llamado o son llamados fondos indexados, los cuales son un conjunto de empresas que están en la cima. Estas empresas están contenidas en un fondo de inversión en el cual, al momento de invertir capital, este se distribuirá en todas estas empresas dentro del fondo de inversión. Los rendimientos pueden ser bastante variables, sin embargo, aunque haya varias de las empresas líderes dentro de este fondo, no quiere decir que sea un éxito garantizado. Recuerda que debes estudiar bien los diferentes instrumentos para obtener buenos resultados y no resultados que te perjudiquen. Para finalizar, me gustaría hablar de un tipo de inversión que se ha popularizado mucho en los últimos años, las criptomonedas. Existen muchos mitos alrededor de este tipo de inversión, sin embargo, déjame decirte que las criptomonedas son algo real. En ocasiones, pueden llegar a generar rendimientos bastante atractivos. Sin embargo, debes saber que las criptomonedas son un tipo de inversión con un alto nivel de riesgo. Son extremadamente variables y los gráficos son muy fluctuantes. No se mantienen estables, al contrario, constantemente suben y bajan. Por lo tanto, también podría considerarse como una inversión en la que perderás tu dinero más rápido si no tienes el conocimiento adecuado de las diferentes criptomonedas que existen. Además, es necesario tener un contexto sobre el instrumento para saber de dónde viene y cuál es su objetivo dentro de la red. Personalmente, he invertido en criptomonedas y puedo decirte que es un tipo de inversión que no recomendaría debido al alto nivel de riesgo y la cantidad de dinero que hace falta invertir para obtener rendimientos aceptables. Si lo pones en una balanza contra el riesgo, te darás cuenta de que es algo que no vale la pena, a menos que lo tengas bien estudiado. En mi caso, no fue así. Tenía un conocimiento básico, sin embargo, no tenía una noción completa, y siempre que intentaba invertir en esta clase de instrumentos, terminaba perdiendo. Como dije antes, los precios son extremadamente fluctuantes y variables. Sin embargo, recuerda que eres libre de invertir en el instrumento que desees y consideres mejor para tu caso. Este video solo busca darte una idea de los diferentes tipos de instrumentos que existen. También cabe recalcar que estos no son todos los instrumentos que existen. Sin embargo, son los que considero tienen más difusión en la red. Es por ello que deberías tener una noción básica de estos para que consideres cuál puede ser tu mejor opción y cuáles no deberías tomar. Si este video te gustó, te agradecería un like y un comentario. También déjame saber cuál fue tu parte favorita del video
¿Y qué es lo que te gustaría ver en el siguiente video?